Ministro, buenos días. Por favor, si nos puede explicar algunas personalidades que ya se me habrían identificado que estarían para volver a este favor, y también los más connotados. También, ¿quiénes conforman esta comisión y desde cuándo empiezan a trabajar? Gracias. Bueno, a ver, es importante establecer que en estos últimos 14 años tenemos una cifra aproximada de 1.300 exiliados, 1.300 personas que se han tenido que ir del país debido a motivos políticos, a motivos ideológicos, a una persecución judicial que no ha atendido el debido proceso, el derecho a la defensa, el juez natural y otros elementos de la justicia establecidos en nuestra Constitución Política del Estado. Más allá de las personalidades que ya conocemos, que yo no quiero ingresar a individualizar una por una, el trabajo que estamos haciendo junto al Ministerio Público y al órgano judicial tiene que ver con posibilitar que estas personas que se han ido del país puedan regresar al país, puedan, y no ser aprehendidas obviamente, apersonarse a los juzgados donde se encuentran sus causas, purgar la rebeldía que seguramente tienen que purgar y asumir su defensa conforme a la Constitución Política del Estado y las leyes que garantizan un debido proceso. Pero además, estas personas van a poder constituirse en nuestro comité para que sus casos puedan ser estudiados por parte del comité, y dentro de un plazo que está establecido en un reglamento que también hemos creado, se pueda elaborar un informe individual para cada caso, para establecer las violaciones que han habido al debido proceso, para establecer las acciones judiciales que se deben realizar para que se pueda reconducir el proceso, o en todo caso la extinción o la prescripción de la causa de cual han sido víctimas todos estos años. Por favor, estamos hablando de un comité interinstitucional. ¿Qué instituciones forman parte? Por favor, aclaremos eso. Gracias. Este comité, como bien dice el nombre, es un comité que está iniciándose en el Ministerio de Justicia, que además en el transcurso del tiempo podrá ser ampliado a otras instituciones. Hoy la conforma el Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima y el Servicio para la Prevención de la Tortura. Estas 5 entidades del Ministerio van a hacer el relevamiento de la información que vaya ingresando desde hoy día. Hoy día se ha creado y desde hoy día empezamos a trabajar. En todas las representaciones departamentales podemos recibir información de la gente o de las personas o de los ciudadanos que crean que han sido perseguidos políticos estos 14 años. Tenemos 30 días, según nuestro reglamento, para hacer este relevamiento de información en base a las denuncias que la gente pueda realizar con un formulario que va a estar en todas nuestras representaciones, y luego tenemos 20 días para elaborar un informe caso por caso para establecer lo que ya les había mencionado antes: cuáles son las violaciones, si existen o no violaciones, y cuáles son las acciones jurídicas, judiciales que debemos seguir para restablecer el debido proceso en cada caso individual. Ministro, gracias. Algunas consultas, por favor, ministro. Uno, respecto a que usted señala de que hay más de 1.300 personas quienes son considerados perseguidos políticos y que están en el exterior. Muchos de ellos tienen cuentas con la justicia. ¿El gobierno va a dar seguimiento para que estas causas también se resuelvan, tomando en cuenta que si retornan también tienen que rendir ante la justicia? Y segundo, hablaba de que varias instituciones van a ser parte de este comité. ¿Al mismo se va a sumar a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, quizás a la Defensoría del Pueblo o a otros organismos en materia de derechos humanos o que defienden los derechos humanos? ¿Y quiénes serían y desde cuándo, más o menos, por favor, ministro? A ver, primero hay que aclarar, yo no he dicho 1.300 perseguidos políticos, yo he dicho 1.300 exiliados. Eso es una diferencia.
Segundo, esto no... A ver, nosotros en el análisis habíamos pensado en un comienzo, cuando comienza el gobierno de la presidenta Áñez, y muchos hablaron de amnistía, ¿recuerdan? La amnistía es perdón y es dar, si quieren, impunidad a determinadas situaciones. Nosotros no estamos yendo por esa vía. Este comité no está creado para crear impunidad en ningún caso. Lo que sí vamos a restablecer son las garantías constitucionales. Primero, en procesos que todos conocemos públicamente que han sido políticos y que vamos a atender procesos de oficio, los vamos a hacer porque han tenido una relevancia dentro de lo que es la sociedad. Segundo, vamos a analizar cada proceso de manera objetiva para establecer si dentro de los cuadernillos de investigación y dentro de los expedientes que se encuentran en los juzgados existen o no violaciones a los derechos humanos, no solamente porque se han violado plazos, porque se han violado notificaciones o porque se han violado traslados de gente de manera irregular, sin órdenes de aprehensión, en horas no establecidas en la Constitución Política del Estado. Si nosotros identificamos estos elementos, vamos a lanzar un informe diciendo ¿hubo o no hubo violación a los derechos humanos? ¿Se debe reencauzar o no el proceso? Y para eso también vamos a trabajar de manera coordinada con el Tribunal Constitucional, porque es el Tribunal Constitucional el que al final de cuentas tiene que restablecer los derechos fundamentales de la gente que ha sido perseguida política en estos últimos 14 años. Los que no se establezcan violaciones a los derechos humanos, donde no se establezca que se ha cometido violaciones al debido proceso, esos procesos deberán seguir su curso, pero también vamos a garantizar que estas personas puedan tener derecho a la defensa, algo que no ha habido en este gobierno. Lo que no va a haber, y esto quiero dejarlo claro, repito, no va a haber impunidad, no hay impunidad, no hay amnistía, no hay perdón para nadie. Aquí lo que vamos a hacer es revisar procesos en base a un relevamiento de información y restablecer, si corresponde, garantías constitucionales para que nuestros ciudadanos puedan tener un debido proceso con derecho a la defensa, con juez natural y con todos los otros institutos jurídicos que hacen al debido proceso. Ministro. Perdón, me decía el tema de quienes pueden también integrar, ¿no es cierto? Como le decía, esto es un comité que puede convertirse en una comisión en base a la necesidad de lo que nosotros vayamos viendo. Por supuesto que puede estar la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, por supuesto que va a estar seguramente más adelante el Ministerio Público, cuando ya tengamos que tomar las acciones para ver cómo restablecemos los derechos fundamentales. Por supuesto que seguramente va a participar el órgano judicial. Si nosotros entendemos que hay un defensor del pueblo que sea institucional y que vaya a defender los derechos de los ciudadanos y no los derechos de un partido político, también va a participar. Nosotros creemos que toda la institucionalidad democrática de nuestro país debe participar en una comisión más adelante ya para restablecer los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ministro, buenos días. ¿Qué va a pasar en el caso de Mario Cosío, que ha anunciado que va a retornar el 16 de diciembre? Él tiene una sentencia de 3 años por el caso Involsur. ¿Se puede acoger también a este comité? ¿No va a ser detenido cuando ingrese al país? ¿Cuál va a ser la situación, ministro? Nosotros estamos trabajando de manera coordinada con el Ministerio Público, estamos trabajando de manera coordinada con el Tribunal Supremo de Justicia para que todas las personas, incluido el señor Mario Cosío, puedan volver a este país, puedan asumir la defensa de sus procesos en base a todos los argumentos jurídicos que nos van a hacer llegar a la comisión. Ministro, por favor, buenos días. Si hablamos de garantías constitucionales, es lo que precisamente Evo Morales ha ido reclamando estas últimas semanas, ¿no? Él tendría la garantía de regresar al país para poder someterse a la justicia, como se ha dicho que tiene varias causas por las que responder. Y en otro punto, por favor, también promover quizá el retorno de Gonzalo Sánchez de Lozada para responder precisamente por el tema de octubre de 2003, por favor. A ver, yo quiero ser claro y lo voy a volver a repetir. Esto es para los últimos 14 años del régimen de la dictadura del señor Evo Morales.
Estamos excluyendo, y lo dijo la presidenta, delitos de lesa humanidad, delitos comunes, porque tampoco vamos a atender casos de robo, casos de estafas, eso no entra dentro de la persecución política, entonces, y tampoco entra el tema de narcotráfico. Para ser más claro, no vamos a atender el caso del señor Gonzalo Sánchez Lozada porque esta comisión no está abriendo el tema de delitos de lesa humanidad, que el señor Gonzalo Sánchez Lozada seguramente está asumiendo su defensa en esos procesos. Segundo, en el tema del señor Evo Morales Ayma. El señor Evo Morales Ayma, desde que está este gobierno, se han restablecido las garantías constitucionales y no se han violado garantías constitucionales. Es por eso que señores como el señor Franklin Gutiérrez de Abdecoca está libre, por eso es que señores como el albañil que gritó Bolivia dijo no, ya está sobreseído, por eso es que el señor Eduardo León se le está restituyendo su derecho a trabajar. Evo Morales no es un perseguido político del régimen de Evo Morales. Evo Morales renunció y se fue de este país sin dar mayores explicaciones y los procesos que tiene hoy están aquí con todas las garantías constitucionales y él puede volver y someterse a sus procesos como cualquier ciudadano. Nosotros, ¿qué le hemos dicho al órgano judicial desde el día que entramos? Ustedes ya no están más sometidos al órgano ejecutivo. Ustedes son libres y su voz y el reflejo de lo que hacen debe ser en base a sus fallos. Hemos tenido fallos que no condicen con la justicia, los vamos a investigar. Pero lo demás es independencia del órgano judicial. Nosotros no estamos persiguiendo políticamente a nadie. Las garantías constitucionales están ahí, las hemos más bien restablecido con la Constitución Política del Estado y las personas que sí se tienen que beneficiar con esto son las personas que han sido perseguidas políticas de manera ilegal e indebida los últimos 14 años bajo el régimen de Evo Morales. Ministro, por favor, si se puede hablar un poquito sobre la Ley de Derechos Constitucionales. Es parte del acuerdo para pacificar el país que se ha instaurado entre este gobierno con los sectores sociales. Ayer ha sido rechazada por la Comisión de Diputados. ¿Por qué se habría rechazado la aprobación de este proyecto si es parte del acuerdo precisamente? Y la segunda consulta, ¿ese proyecto ha sido redactado también? ¿Ha participado el Ejecutivo? Bueno, nosotros cuando estuvimos en la propuesta de la ley transitoria para el régimen electoral, nos propusieron que si aprobaban la ley del régimen electoral, aprobábamos una ley de garantías constitucionales. Nosotros les dijimos que no. Aquí el pueblo tiene un mandato y el mandato era que vamos a elecciones. Por eso creo y yo felicito a las bancadas de la Asamblea Plurinacional que tuvieron la capacidad, la responsabilidad, la seriedad, la madurez de aprobar o sancionar una ley transitoria para las elecciones de manera consensuada, sin haces bajo la manga como han habido estos últimos 14 años. En cuanto a la ley de garantías constitucionales, nosotros tenemos una posición, no creemos que una ley deba ratificar lo que ya dice la Constitución, lo que ya dicen nuestras normas que garantizan el debido proceso en nuestro país. La Constitución Política del Estado es la ley de leyes, es la ley suprema que tenemos y no puede estar siendo ratificada por una ley. La Constitución Política del Estado establece con claridad cuáles son las garantías que tenemos los bolivianos para someternos a un proceso y eso es lo que hay que hacer valer. En este gobierno que estamos recuperando la institucionalidad democrática, lo único que tenemos que hacer es someternos a las normas que van a ser cumplidas y ustedes han visto que nosotros en coherencia al mandato de la presidenta venimos haciendo cumplir las normas y se acabó el tema de que los abogados acomodan lo que yo hago, se acabó que yo hago injerencia en un juez, en un fiscal, eso no existe más. Ministro, por favor, una precisión. Ni bien ingrese una persona a la comisión o ponga su caso al conocimiento, va a tener tal vez un statu quo en el proceso, no va a ser detenido hasta que haya un informe, una resolución. Eso por una parte. Y si me deja cambiar de tema, por favor, están en el Alto, en la ciudad del Alto, las Madres de Mayo, si no me equivoco el nombre, de Argentina, igual otro grupo de argentinos que han llegado a Bolivia para poder reunirse y recabar alguna información. Ustedes como gobierno y Ministerio de Justicia han recibido información, les han pedido algunos datos, ¿y cómo ven esta situación, por favor?
Bueno, ¿cuál era la primera? Disculpe. Si bien ingresan el caso de una persona exiliado, ya. ingresa el caso, tiene estatus. Nosotros estamos trabajando junto al Ministerio Público y junto al órgano judicial para que se levanten las órdenes de apremio, tanto por inicio de investigación, por acusación o por sentencia, para que estas personas que entendemos que se les ha violado su derecho a la defensa, hablaban del señor Mario Cosío, el señor Mario Cosío ha sido sentenciado y nunca ha sido notificado con nada, por ejemplo. Entonces ahí entendemos que hay una violación al derecho a la defensa, porque vos tenés que estar a derecho notificado para poder asumir tu defensa. Entonces nosotros estamos trabajando para que estas órdenes de apremio se levanten, se suspendan y las personas lleguen y las personas puedan apersonarse a los procesos, purgar su rebeldía y asumir su defensa. Y en base a los institutos jurídicos que hay, no me quiero adelantar cuáles son porque son muchos y los casos son individuales y los casos son diferentes, pero en base a esos institutos jurídicos, estos ciudadanos van a poder asumir su defensa. Si son inocentes, la justicia va a decir que son inocentes, y si la justicia establece que tienen algún tipo de responsabilidad, van a tener que defenderse, pero hoy se van a poder defender con el debido proceso y con todas las garantías constitucionales. En cuanto al otro tema que me mencionaba de algunos grupos que están empezando a llegar a Bolivia, la verdad que para mí me parece un acto de irresponsabilidad de ciertos sectores que quieren venir y burlarse de la institucionalidad boliviana. Nosotros hemos abierto las puertas a todos los organismos internacionales, legalmente constituidos, para que vengan, hagan todas las investigaciones que tengan que hacer, como también acompañen todas las investigaciones que hace nuestra institucionalidad como un Estado constitucional. Nosotros como gobierno también estamos trabajando en un informe que en los próximos días va a ser publicado y va a ser enviado a todas las organizaciones internacionales. Pero en cuanto a estas organizaciones que llegan de manera irregular a Bolivia, nosotros no vemos la seriedad necesaria luego de las declaraciones del señor Grabois. Ustedes ya han escuchado las barbaridades que ha dicho, que aquí hay gente que está siendo violada y además que muertos están siendo violados, además que gente está siendo lanzada de helicóptero. Eso, bueno, el sentido común y la razonabilidad nos hace entender que este señor no es un hombre serio, que hasta pareciera que está siendo afectado por alguna sustancia controlada y que solamente está jugando políticamente en lo que ya ha salido del país, que es el socialismo del siglo XXI. Nosotros pedimos seriedad a estos grupos, a nosotros no nos han solicitado ningún tipo de informes ni a la institucionalidad boliviana, pero nosotros, como lo hemos dicho siempre y se lo hemos manifestado también ayer a una comisión que ha venido desde Estados Unidos con un enviado en derechos humanos. Estamos abiertos a todas las investigaciones que se hagan y no tenemos ningún problema que se hagan investigaciones de manera seria, de manera imparcial, pero tienen que ser también misiones oficiales y tiene que ser gente pues que tenga un respeto hacia afuera en el país. Muchas gracias.